apasionados y creativos del cómic. Yo soy Granda, bienvenido a mi estudio. Hace unos días tuve una conversación con un amigo mío, estábamos hablando de uno de los viajes míos al Comic Con de Nueva York y de mis visitas a las tiendas de cómic. Él me estaba preguntando qué tipos de cómic se podía encontrar allá, que si de pronto se encontraba el tipo de cómic que él hacía, que él maneja más un tipo de cómic más caricaturesco. Entonces eso, junto con el video que grabé hace poco para el curso de cómo escribir, de los diferentes tipos de cómic, me puso a pensar sobre muchos de los conceptos que tiene la gente sobre el cómic, además específicamente sobre los lectores. Es un tema del cual yo había pensado antes e incluso hubo una época en que estaba escribiendo un artículo sobre el cómic, escrita un artículo sobre eso, sobre los lectores de cómic. Entonces es un artículo que quisiera compartirles, es cortico, son 4 párrafos. Dice así: ¿quiénes leen cómic? No existe un estereotipo típico que pueda aplicarse a los seguidores del cómic o a las novelas gráficas, o al menos no en nuestro entorno. Todos hemos visto cómo en las películas americanas el fanático de los cómics o geek siempre es un individuo pequeño, enfermizo, de poca amistad, que pasa la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto, rodeado de revistas de cómic y figuras de acción, y que por lo general se han introducido tanto en este mundo que pierden el contacto con la realidad. Si a esta imagen sumamos la concepción de que los cómics son material de lectura dedicado exclusivamente al mercado infantil y que por eso las personas que lo leen son inmaduras emocionalmente y por lo general ocultan su afición, en realidad el cómic en el mundo conforma un mercado de cerca de 5 billones de dólares anuales y del cual solo un 5% del material es creado hacia un público infantil, siendo un medio cultural de comunicación y expresión artística en otros países tan reconocido como el cine o la música. El cómic puede llegar a ser considerado como un mecanismo de penetración ideológica y que tiene como objetivo tanto a adultos como a niños. Las temáticas tratadas son muy variadas y pueden ir desde aquellas que tratan aspectos de la vida cotidiana hasta aquellas que ubican sus acciones en mundos hipotéticos y de ensoñación idealizada. Tales temáticas y los giros que se verifican en las acciones de los personajes reflejan los intereses y inquietudes de los entornos en los cuales se producen. Por ello, un manga japonés se lee y se entiende de manera diferente en Japón que en Colombia, puesto que como todo producto comunicacional mantiene elementos culturales e ideológicos propios de la sociedad en la cual y para la cual se crea. Así que el cómic es un objeto comunicacional que al estar enmarcado en un entorno sociocultural específico se transforma en un medio a través del cual es posible transmitir no solo las características de una determinada comunidad, cultura o contexto histórico, sino también las diferentes ideologías dominantes en dicha comunidad. Es por eso que existen infinidad de arquetipos aficionados al cómic, desde aquellos que solo leen las historietas que aparecen en secciones culturales de entretenimiento de los diarios, hasta aquellos que coleccionan bibliotecas completas de revistas de cómic y novelas gráficas, rodeándose además de artículos y parafernalia relacionada con el tema, hasta aquellos que pasan interminables horas frente al computador discutiendo sobre los personajes favoritos, comparándolos con la competencia. Como les decía, todo esto se inició con una conversación que tuve con un amigo que él me preguntó sobre los tipos de cómic que consiguen en Estados Unidos, porque existe como ese estigma de que, por un lado, mucha gente cree que aquí el cómic es únicamente para niños. Entonces el que los produce o el que los lee es infantil, pero en verdad no es así. También está el concepto de que todo cómic es sobre superhéroes, que tampoco es una cosa que sea cierta. Es una cosa que, al menos en el mercado, digamos en el mercado japonés, se tiene muy claro, donde hay todo tipo de temáticas. Hay para niños, hay para jóvenes, hay para oficinistas, hay para colegialas, hay para amas de casa, hay para ancianos. Todo tipo de temáticas para que la gente se pueda leer. E incluso en el mercado de Estados Unidos también ocurre. Como les decía, en las visitas que yo he hecho a Estados Unidos, la primera vez que fui, me ocurrió una cosa muy curiosa, que la primera vez que yo estaba allá en Nueva York y quería visitar una tienda de cómics, decidí madrugar porque estaba pues como emocionado y quería ver como el ambiente de cómics de allá y quería visitar la tienda de cómics más grande de Nueva York, que es Midtown Comics, que por cierto yo hice un video sobre esa tienda, lo pueden encontrar aquí para que lo vean. Pero entonces la anécdota fue que yo llegué muy temprano, curiosamente allá las tiendas no abren tan temprano, abría como a las 11 de la mañana, entonces no tenía nada más que hacer, me senté por ahí a esperar a que abrieran la tienda. Y mientras esperaba llegaba otra gente también a esperar a que la abrieran. Y llegaban, como les decía, colegialas, llegaba gente con trajes ejecutivos, llegaban unas señoras, unas peladas. Llegó todo tipo de personas a esperar a que abrieran la tienda. Y ya cuando yo entré, vi que todos estaban como conviviendo y se preguntaban cosas y cada uno escogía su título diferente. Hablaban con la gente que atendía. Entonces era como una especie de mini comunidad que le gustaba el cómic, pero era todo tipo de personas. No es como el estereotipo de pronto tan dañino que forman series como Big Bang Theory, en donde todos los que les gusta cómics son unos nerds y mantienen el cabello graso y tienen gafas grandes y no saben cómo expresarse frente a una mujer. Entonces son estereotipos muy marcados que en verdad no reflejan la realidad. Para empezar, en el mercado del cómic se puede crear todo tipo
de historias. Allá yo veía como había sí muchos de superhéroes, que de pronto el mercado más grande, pero también hay historias de terror, hay historias para niños, hay historias de ciencia ficción y todo tipo de temáticas que se trataban. Como ustedes saben, yo siempre hago el paralelo con de pronto el cine. Como les digo, si de pronto lo único que saliera en cine fueran películas de terror, la gente diría, no, es que a mí no me gusta el cine porque es que yo siempre he buscado una película y todas son terror, entonces a mí no me gusta el cine. Lo mismo ocurre con el cómic, la gente dirá, a mí no me gusta el cómic, pero en verdad lo que quieren decir es, a mí no me gustan los cómics de superhéroes. De pronto es ese estigma que está generando esa confusión entre la gente que no sabe diferenciar entre el género y el medio. Así como está en el video de los diferentes tipos de cómic, el medio se puede consumir de diferentes maneras. O incluso como está pasando con las películas basadas en superhéroes o en cómic que hemos visto últimamente, que es lo que también había comentado en un video pasado. Se están dando cuenta esas compañías que están produciendo esas películas de que ya no simplemente el hecho de estar adaptando una película de superhéroes va a llamar la atención de las personas, sino que tienen que jugar un poco con los géneros, por ejemplo con Capitán América hacia el thriller político, Guardianes de la Galaxia más hacia la ópera espacial, hacia el misterio, hacia el terror, todo esto. ¿Y eso por qué? Porque también hay mucha gente, por ejemplo a mi esposa también le pasa, que te estás viendo películas de superhéroes, pues la influencia mía, también le está interesando el leer más cómic, el ver más contenido porque los personajes se le hacen interesantes y puede ver que hay más variedad en el contenido de lo que ella creía. No solo se trata de peleas y peleas y peleas. También varía mucho la presentación, no solo del género, sino cómo le llega el contenido al lector. Tomando el ejemplo de la televisión. Tenemos los documentales, tenemos las telenovelas, tenemos películas, tenemos programas noticieros, tenemos programas de variedades, tenemos todo tipo de programas para diferente tipo de público. Aunque hay series policíacas, también hay películas policíacas, hay documentales policíacos, hay realities que están enfocados de pronto hacia la parte de investigación de crimen. No podemos como generalizar qué es lo que le gusta a la gente. Alguien puede decir, a mí me gusta los programas policíacos, pero no me gustan los programas policíacos basados en la vida real, me gustan las cosas son fantásticas. No me gustan los documentales. Me gustan los programas de ciencia, pero no me gustan los documentales como tal, sino los programas donde se hace más la experimentación práctica. No me gustan las noticias, pero me gustan más los programas de variedad. Entonces, se trata de eso, ver qué tipo de lector se va a acomodar a los diferentes contenidos. De pronto es que no hemos sabido cómo llegarle a los diferentes tipos de personas o a los diferentes tipos de personalidades y saber qué gustos tiene cada uno, qué es lo que le gustaría de pronto consumir en nuestros productos. Tomo el ejemplo de mis amigos y mi familia. Cuando yo estaba en el colegio, yo en los grados 10º y 11 mantenía mi maleta llena de cómics y a mis compañeros les gustaba que yo hiciera así porque entonces en los descansos, incluso en clases, me pedían que les pasaba cómic para yo leer. De pronto por su cuenta no hacían a ir a un kiosco, a un puesto de revistas a buscar los cómics, pero ya teniendo una persona que los consumía y que pronto les pasaba contenido, ellos se lo leían y me decían al siguiente día, tráeme la continuación de este, yo me lo sigo leyendo. Mi hermana, por ejemplo, ella le gustan mucho los cómics de los hombres X, pero no le gustan los cómics de Superman. Por ejemplo, a mi esposa no le gustan los cómics de superhéroes. Sin embargo, ya había como ciertos indicios de que el cómic sí le podría gustar. En la mayoría de los cómics de mi colección sí son cómics de superhéroes. Entonces, cuando ya me casé con ella y le empezó a inculcar la lectura del cómic y le mostré los cómics que yo tenía para que ella leyera, muchas de las cosas que le ofrecían no le gustaban. Pero entonces, ella me contaba de que ella de pequeña leía los cómics del Dominical, de Olafo, de Pepita, todos esos cómics que salían. Entonces me di cuenta de pronto qué tipo de lectura le gustaba a ellas. También de pronto tenía ese concepto de que los cómics son solo cierto tipo de cosas. Pero entonces yo le presenté otro tipo de autores. A ella le gusta mucho más la parte, la novela gráfica que el cómic continuo. Autores que le gustan mucho, por ejemplo, le gustan las series de Dr. Apple, que es un artista que ella admira bastante. Un cómic que mostré el otro que se llama Smile, también le gustó muchísimo. Le gustó mucho el cómic del mexicano Raúl Treviño, Nómadas del Yermo. Y entonces ya ella empezó a retomar la lectura de cómic que había perdido porque obviamente en Colombia el cómic dominical se desapareció. Pero entonces volvió a retomar la lectura en ese tipo. E incluso también tiene mucho que ver en el contenido del cómic, no de pronto tanto el género. También le pasé para que se leyera Kingdom Come y aunque es un cómic de superhéroes, le gustó bastante por el arte y por la narración que tenía y de pronto porque tiene como cierto contexto social y cultural. Le gustó mucho y así ha ido leyendo mucho más contenido. Entonces es eso, ver la persona hacia qué tipo de lectura se puede inclinar para que no hagamos generalizaciones de que es que a mí no me gusta el cómic. Y de pronto es algo que nosotros también estamos perpetuando. Muchas veces cuando queremos introducir a alguien a la lectura de cómic, queremos que lea las cosas que a nosotros nos gusta o las cosas que son de pronto populares. Vamos a decir a una persona, es que usted no lee cómic, no, es que podría gustarle leer el cómic. Vea, tengas este cómic y léaselo y verá que es muy bueno porque es que marcó un hito en los 80s, hizo que el cómic de superhéroes cambiara totalmente. Entonces le pasamos para que se lea Watchmen.
Y de pronto a esa persona no le va a gustar el tipo de lectura, no le va a gustar el diseño gráfico porque está un poco anticuado. Y también se lo va a leer y voy a decir, no, es que este cómic tampoco es lo mío. Además que es un cómic de, no sé cuánto tiene Watchmen, como 400 páginas. En vez de investigarle qué le gusta a esa persona leer, para de pronto recomendarle una lectura parecida. Preguntarle qué tipo de películas le gusta, qué tipo de historias le gusta, qué tipo de serie de televisión le gusta. Y así formularnos una idea hacia cómo lo podemos orientar a una historia de cómic similar a lo que ya le gusta. No intentar implantarle nuestros gustos o lo que debería leer, como leerse los clásicos o las cosas que han marcado hito en el cómic, porque de pronto no es lo que a esa persona le va a gustar leer. Podemos hacer que la gente se enamore de la lectura, tíranos por los gustos personales, que es algo que muchas veces yo comento en mis charlas y de pronto en las ferias del libro, que la gente dice es que los jóvenes de ahora no leen. Yo considero que no es cierto. Los jóvenes de ahora no leen lo que les están imponiendo de lectura. Pero veamos la juventud de ahora que está leyendo las 5000 páginas de Harry Potter. Cuando estaba El Señor de los Anillos empezaron a leer otra vez El Señor de los Anillos. Se están leyendo Crepúsculo, se leen Insurgente, Divergente, todo esto. Maze Runner. Todas estas novelas para jóvenes adolescentes se las consumen porque son temáticas que a ellos les gustan, no son temáticas que les están imponiendo. Y los autores y las editoriales se están dando cuenta de eso. Con qué temáticas pueden llegarle a los jóvenes para generar nuevos lectores. Incluso pienso yo que en su momento nos encontramos frente a una cultura de jóvenes lectores. ¿Por qué eran ustedes? Si se dan cuenta, casi todo lo que consumen los jóvenes ahora son pequeños bits de información. Se mantienen leyendo tweets, se mantienen leyendo posts de Facebook corticos. Dense en cuenta que esos tweets pequeños de alguna manera asemejan los globos de texto de un cómic. Con la diferencia de que en el cómic tienen esas pequeñas narraciones acompañadas de imagen, que puede ser incluso más atractivo para ellos. De alguna manera el sistema educativo se estancó como en ciertos tipos de literatura y obligan a la gente a leer, y como no les gusta ese tipo de lectura, simple determinan, a los jóvenes no les gusta leer. Lo mismo pasa con el cómic. Estamos en una sociedad donde, vamos a decir, la mayoría de la gente no lee cómic. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de la gente asocia cómic con niños o con superhéroes. Y nos estamos negando a la posibilidad de generar nuevos lectores. Veamos el mercado del cómic de antes. Aquí en Colombia, en México, con cómics como El Santo, como Águila Solitaria, con Memín, con las fotonovelas. Antes la gente de todas las edades consumía las fotonovelas. Las amas de casa consumían las fotonovelas. Entonces, ¿por qué no podemos retomar a eso? ¿Por qué la gente no está leyendo cómic? Quizás el cómic que estamos produciendo no sea adecuado para los gustos de la gente en este momento. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta cuando creemos nuestro contenido. En Latinoamérica me parece que hay una fuerza grande de gente que está leyendo o que le gusta consumir productos de anime o de manga. ¿Pero por qué? De pronto es por las temáticas que tratan, incluso no tanto por el estilo. Ver qué están haciendo los japoneses, ver qué se está haciendo en Estados Unidos, ver qué está haciendo en otros mercados de lo que la gente está consumiendo y ver qué le está gustando a ellos. Y tampoco se trata de que vamos cambiando esa historia o lo que queremos hacer simplemente porque tenemos que encontrar un público objetivo. De alguna forma, como les vengo diciendo, hay público para todo tipo de historias. Lo he demostrado al mercado japonés, lo he demostrado al mercado norteamericano, lo he demostrado al mercado latinoamericano en el pasado. ¿Pero qué ha pasado? Que nos hemos olvidado de generar contenido para todo tipo de público y nos hemos enfrascado en solo una rama. Nosotros no somos los que vamos a marcar la tendencia de qué es lo que los lectores quieren leer. Son ellos los que nos van a decir con su consumo qué es lo que está gustando. Hago la misma comparación con las caricaturas. En su momento se puede conseguir caricaturas para todo tipo de personas. Los Simpsons, South Park, Hora de Aventura, Gravity Falls, Mi Pequeño Pony. Es un excelente ejemplo. ¿Quién se iba a esperar a que jóvenes de entre 25 y 30 años fueran la mayoría de público que se ve Mi Pequeño Pony? Abramos nuestra cabeza para poder aceptar las tendencias que están generando, que son esas tendencias lo que nos va a generar lectores. Que es algo que pasa siempre. Pasa en el cine, pasa en la televisión. Vean que son como por oleadas. Por un tiempo hay muchas películas de terror, por mucho tiempo hay películas de ciencia ficción. Y hay gente que se mantiene constantemente pendiente de qué es lo que está consumiendo la gente para poder producir contenido para ellos. Y tenemos que recordar claro esto. Nosotros hacemos cómic para los lectores, pero no somos nosotros los que en verdad determinamos qué es lo que le gusta al lector. Mi invitación es simplemente esta. Aceptemos que hay público para todas nuestras historias y creemos contenido de todo tipo. Abramos nuestra mente a crear contenido para la gente que está deseosa, sin saberlo, de consumir nuestros productos. Espero que este video les haya gustado, les sirva de algo. No se olviden ver los diferentes videos de mi canal, los diferentes cursos que estoy haciendo. Compartan este video, espero sus comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos. Chao.